Год России-Испания, Испания-Россия чрезвычайно важен для нашего музея, потому что в ходе этого года Эрмитаж имел возможность показать замечательную выставку произведений искусства и коллекции Прадо. И сейчас Эрмитаж гостит здесь, в стенах Великого музея Прадо. Когда два таких великих музея, мировых великих музея, как Эрмитаж и Прадо, находят возможность обмениваться своими выставками, это всегда событие не только музейной, но и культурной жизни, потому что музеи доверяют друг другу самое ценное, что есть у них. Музеи дают возможность своим посетителям увидеть в своих стенах произведения искусства, которые находятся в стенах другого музея. И всегда есть замечательная возможность увидеть произведение искусства не в привычной обстановке. И те картины из Прадо, которые мы видели в Николаевском парадном зале Зимнего дворца Эрмитажа, конечно, выглядели несколько иначе, чем они выглядят здесь, в стенах музея Прадо. Los fondos del Hermitage provienen en su mayoría de las colecciones de los zares Pedro I el Grande, fundador de San Petersburgo, de su nieta política Catalina la Grande y del nieto de esta, Nicolás I. La pieza clave de la arquitectura de San Petersburgo es el Palacio de Invierno, edificado entre 1754 y 1762 para la emperatriz Isabel Petrovna, hija de Pedro el Grande. Pero la nueva capital adquirió su característico aspecto neoclásico durante los reinados de Catalina la Grande, Alejandro I y Nicolás I, entre 1762 y 1850. La serie de vistas de San Petersburgo pintadas por el artista sueco y pintor oficial de la corte imperial, Benjamin Patterson, muestran la grandiosa ciudad bajo cielos luminosos y destacan su naturaleza elegante y ordenada. La exposición El Hermitage en el Prado reúne más de 170 objetos, obras de arte. La idea es presentar dentro de nuestro museo, dentro del Museo del Prado, pues una selección representativa y naturalmente excelente de las colecciones del Hermitage. Es como si el Prado, digamos, abrazara este museo hermano, que es el Gran Museo del Hermitage en San Petersburgo. El Museo del Hermitage tiene una historia rica y variada. Es uno de los museos que se pueden considerar un museo enciclopédico, es decir, que intenta reunir colecciones representativas de muchísimas culturas de todo el mundo, desde la arqueología antigua, desde Egipto, hasta arte del siglo XX. Todo lo que viene entre aquellos dos extremos. Desde el siglo VII a.C. hasta el siglo III a.C., nómadas escitas dejaron en la zona sur de Siberia y en la región de los montes Altai suntuosos sepulcros de estructura compleja, con cámara funeraria y cubiertos con túmulos llamados kurganes, caracterizados por la presencia de armas y adornos de oro del llamado estilo animalístico. La primera colección arqueológica rusa, conocida como Colección Siberiana de Pedro I, se formó en el primer cuarto del siglo XVIII con piezas procedentes de los saqueos de los kurganes y de los hallazgos de las primeras excavaciones científicas. La colección de orfebrería griega del Hermitage contiene joyas antiguas de gran relevancia artística e histórica procedentes de adquisiciones, regalos personales y donaciones, así como de los hallazgos de las excavaciones de la costa septentrional del Mar Negro. Frente a los adornos de la época clásica, que combinan las superficies lisas con otras cubiertas de filigrana, en el período helenístico la nota dominante pasa a ser la policromía, conseguida con incrustaciones de piedras y en particular de granates rojos, las más populares. En la selección que hemos hecho para esta exposición, pues queremos transmitir algo de esta variedad y de este largo periplo que suponen las colecciones del Hermitage. Por tanto, hay oro arqueológico de Siberia, de Grecia, del siglo V al siglo II antes de Cristo. Después pasamos a las colecciones de bellas artes, que van desde el Renacimiento hasta el siglo XX, desde Tiziano hasta Kandinsky. Hay una selección representativa de las artes decorativas, desde joyas del siglo XVI hasta una pieza
maravillosa de Fabergé, y después pues continuamos en la última parte de la exposición con el arte del siglo XX, desde decimos, los postimpresionistas hasta los años 30 del siglo XX. En el Hermitage está muy bien representada la pintura holandesa y flamenca del siglo XVII. Rubens, Van Dyck, Rembrandt y Hals. Y también el barroco italiano y español, cuyas obras se adquirieron a través de diplomáticos y agentes artísticos en Berlín, Londres, París y Ámsterdam. La selección que aquí se muestra es de una calidad especialmente alta e incluye famosísimas pinturas como el San Sebastián de Tiziano, obra tardía de su autor, comprada en Viena en 1850, y el Tañedor de laúd de Caravaggio, pintado para el marqués Vincenzo Giustiniani y adquirido en París en 1808. La pintura española cuenta con obras de Velázquez, El Greco y Rivera, y la holandesa está representada por dos cuadros de Rembrandt, uno de Hals y un impresionante bodegón de Willem Kalf. La excelente selección de arte francés del Hermitage incluye obras de Champin, Poussin, Linnaeus y Boucher, junto a dibujos de Lorena y Watteau. Buscando la representatividad en la exposición, pues colaborando con el Hermitage, se ha hecho una selección que ha traído a Madrid algunas de las piezas más bellas y más conocidas también de las colecciones de San Petersburgo. Me refiero, por ejemplo, al Caravaggio del tocador de laúd. Es el único Caravaggio en el Hermitage, el único Caravaggio en Rusia, pues durante unos meses lo tenemos con nosotros aquí en el Museo del Prado. Tenemos dos cuadros de Rembrandt, de una de las colecciones más espléndidas de Rembrandt en cualquier museo del mundo, un retrato temprano y una escena bíblica ya de la época tardía, llena de pasión, de sentimiento y de percepción psicológica, que es lo típico de la obra tarda de Rembrandt. Después, una obra tan bella como la Magdalena de Canova, y pienso, por ejemplo, también en la magnífica Conversación de Matisse, un cuadro que nunca se ha visto en España.
Las colecciones de arte de los siglos XIX y XX, constituidas tras la Revolución Rusa de 1917, gracias a la nacionalización de las grandes colecciones imperiales, aristocráticas y privadas de Rusia, cuentan con importantes obras de Ingres, de Monet, de Rodin, de Friedrich y de arte vanguardista de los coleccionistas moscovitas Sergei Shukin e Ivan Morozov. Los fondos de arte moderno del Hermitage han continuado creciendo gracias a donaciones como la de Lidia Delextorskaya, amiga de Matisse, que cedió, en 1971, un conjunto de obras de este, o a importantes adquisiciones como Beethoven, Gran Máscara Trágica de Bourdelle, que ingresó en 1973. Muchas otras obras de las vanguardias, como el autorretrato de Sutin, fueron adquiridas gracias a la intervención del presidente Boris Yeltsin en 1996. Más recientemente, en 2002, el Estado ruso compró El cuadrado negro de Malevich. Таким образом, мы постарались нашей выставкой показать все разнообразие, то богатство, которое есть в Эрмитаже, и хронологическое, начиная с древнего времени и до XX века, и разнообразие цивилизационное, показывая вещи самых разных культур, самых разных цивилизаций. El lujo oriental y el refinamiento europeo caracterizan el esplendor de la corte rusa. Emulando la corte de Versalles, Catalina II mandó construir el pequeño Hermitage, donde celebraba reuniones con invitados selectos para disfrutar de las artes y de relajadas diversiones. Asimismo, introdujo la moda de usar lujosos vestidos de estilo ruso, realizados con terciopelo y brocados y decorados con joyas y piedras preciosas que sorprendían a los extranjeros. И поэтому атмосфера этого дворца в определенной степени, особенно в залах нижнего этажа, представлена, мне кажется, очень хорошо. Кроме того, мы показали еще необычные вещи, которые не каждый рассчитывает увидеть в Эрмитаже. Это предметы восточных культур, потому что Эрмитаж имеет замечательный отдел восточного искусства, восточных культур. И те предметы, которые мы показываем здесь на выставке, они показывают не только произведения ювелирного искусства восточных стран, но и замечательные изделия, которые просто характеризуют блеск и необычность восточных стран, восточных цивилизаций, восточных культур. Los tesoros orientales del Hermitage tienen su origen en las colecciones de joyas y objetos preciosos de los zares. Sus palacios y colecciones se enriquecieron con regalos diplomáticos y curiosidades procedentes del comercio suntuario. Esta colección de joyas continuó incrementándose a lo largo del siglo XIX a través de adquisiciones y regalos que incluían obras donde la orfebrería rusa alcanzó su momento culminante con las creaciones que el taller de Carl Fabergé realizó en San Petersburgo, demandadas por la realeza, la aristocracia y las familias adineradas de las capitales europeas. Por otro lado, la fascinación por Oriente que surgió en la Rusia del siglo XVIII se refleja en las magníficas manufacturas chinas de los siglos XVII y XVIII que guarda el Hermitage. Estas incluyen vasos de oro, cajas, arquetas, frascos y horquillas elaborados en filigrana, que a veces aparece realzada con piedras y esmaltes de colores. Del mismo modo, la colección de joyas indias del siglo XVII del Hermitage probablemente es única en el mundo. Están elaborados con la compleja técnica llamada kandan, tradicional de la orfebrería india, en el que las piedras se fijan a unas cavidades profundas de forma que no sobresalgan de la superficie. Y aquí presentamos 47 pinturas europeas, 14 pinturas rusas, 10 esculturas europeas, 13 dibujos y todos
Estas obras pertenecen a los maestros de fama mundial.